Perdoneu, però així. Bueno, ahora paso al castellano. Os decía antes que puede ser que, aunque yo diga que para mí respetaros es ofreceros la mejor versión de mi discurso, pero puede ser que, que al final no os guste, justamente por el tema de su contenido. ¿Por qué? Porque su contenido es ideológico, es el contenido que viene no sé, algunos dirían viene del mundo del pedagogismo, ¿no? Pero no, la verdad es que es un intento de reflexionar sobre un tema importante. Y por eso he querido poner ese título, ¿no? El tema de la comprensión lectora, transformado en una pregunta. ¿De qué hablamos? Bueno, está claro que lo cierto para intentar contestar esta pregunta es darse cuenta de que es un problema. O sea, se habla de comprensión lectora como del problema más relevante o uno de los problemas más relevantes que a día de hoy afecta a los resultados de todo proceso de enseñanza. Y creo que no lo podemos negar, que el tema comprensión lectora se representa a nivel social de esta manera. Pero no es algo reciente, o sea, yo llevo mucho tiempo aquí, encara acá no pude hacer las charradas en catalán, pero llevo mucho tiempo aquí y la verdad es que desde el minuto 1 de mi vida profesional por aquí escuché hablar del problema de la comprensión lectora y pasando por tantas escuelas veía que, y hablo de hace más de 10 años, todo eso, aunque se pusiesen en marcha tantas estrategias, porque creo que todo el mundo se acuerda de la pirámide de la lectura, la media hora de lectura obligatoria, que luego hablamos del placer de la lectura y la media hora de lectura obligatoria, quizás nos podemos cuestionar algo. Pero está claro que todo sigue así. ¿Por qué? Porque haciendo referencia a lo que sabemos desde diciembre de 2023, ¿no? Los resultados de aquellas pruebas estandarizadas que nos dicen que hay un problema. Un problema a España, un problema parece aún peor a Cataluña. O sea, se buscan, se implementan soluciones desde hace mucho tiempo y todo sigue ahí. Porque esto es real. No es que, o sea, si no miramos las cosas desde una perspectiva histórica, o sea, a lo largo del tiempo, el riesgo es quedarse con una visión corta, ¿no? El problema sigue ahí, aún más relevante desde mucho tiempo. Y el hecho de que ese problema exista desde hace mucho tiempo no es indiferente. O sea, si vamos a leer titulares que salieron por ahí, por el diciembre del 23 o principios del 24, tantos. Y obviamente todo el mundo intentando cargarse a Cataluña. Todo el mundo intentando cargarse a Cataluña. Digo, si uno lee un titular como este, dice, però es de denuncia. I si ho dic jo que no soc català, encara que sigui un ciutadà de Catalunya, però... ¿no? Ahora bien, y la responsabilidad de todo esto, ¿a quién se le atribuye? Primero, claro, cargarse a la inmersión lingüística y, mirad, si vais a buscar este artículo, el autor es uno de los que está detrás del llamado bilingüismo con el inglés en Madrid. Por eso, si es inmersión lingüística en català, fatal, però si ho fem amb l'inglès,
Inglés es la hostia. Inmersión lingüística, la innovación educativa, los proyectos. Está claro que todo eso siempre tiene la culpa, parece que tiene la culpa de todo, de todo. Y ahora, lo que a mí me parece muy interesante es que después de toda esa oleada de denuncias, también salieron las soluciones. Y muchos ofrecieron soluciones listas para aplicar. Los ojos, el movimiento ocular, que es verdad. Este tiene mucho sentido porque tiene que ver con el tema de la percepción que decía también el ponente anterior. Y eso, pero no tanto y no solo con respecto al tema comprensión lectora, pero sobre todo esta es la bomba. Es decir, volver al mame mí, trabajar la memoria, la conciencia fonológica, ¿dónde está? Creo que está aquí. Aquí está. Conocimiento del código alfabético, y está bien, es verdad, fundamental para aprender a leer. Fundamental para aprender a leer. Acabamos de escucharlo y nadie puede dudar de que todo aquello es fundamental para aprender a leer. Y entonces, ¿qué podemos pensar? ¡Uy! Alivio. Es decir, la solución es hacer lo que siempre se ha hecho y el problema entonces es que en algún momento la escuela dejó de hacerlo. Dejó de hacerlo. ¿Es eso cierto? ¿Es cierto eso? No, porque yo creo que un poco de honestidad. Los que trabajamos en la escuela, o sea, mirar las cosas con la mente abierta y sin querer escondernos o buscar coartadas, ¿qué veríamos? Para mí nunca dejó de hacerlo la escuela, todo aquello. Nunca. Y ahora os enseño algunas imágenes que está claro que alguien puede decir, pero son unas. En una escuela puntual u otra, pero pregunto que cada persona que trabaja en una escuela piense en lo que ha visto, en lo que conoce. Conciencia fonológica. Fijaos en las fechas, 2016. Y todas esas son, o sea, la caja de, entonces se decía P3. La caja con todas las herramientas para trabajar la conciencia fonológica, también a P4, también a P5. Y luego vamos a otra escuela y abrimos el cajón y sacamos el manual. Perdonad, yo no quiero ser más malo de lo que soy, pero pregunto a todas las personas que aquí vienen, no del mundo de las bibliotecas, sino que del mundo de las escuelas. ¿Conocéis todo esto? ¿Lo tenéis en vuestra escuela? Invito a una copa a quien no lo tiene en una escuela, porque puedo apostar lo que la biblioteca me ha ofrecido para estar aquí a molestar a la gente, que prácticamente todo el mundo lo tiene, o si no lo tiene, lo tiró hace muy poco. Pero no es lo único. El conocimiento del código alfabético también a mí me parece de lo más común. O sea, es verdad que ahora se hace un poco menos, pero la presencia del código alfabético es una constante de la mayoría de las aulas. Con todas también estas cosas, que es muy interesante. Yo siempre lo digo, aquel juego, ¿quién es la teva letra? ¿Quién es la teva letra? Y cuando le toca al pobre Uriol, al Dio, la meva letra es la U. T'has equivocat. La teva letra t'ha enganyat. I el pobre, és que jo em dic Oriol, com pot ser que m'hagi equivocat?
El mami-me, mame-mi, mima, mame, mima o todas las variaciones, cualquier libro de texto, el nan fanones y als nens almiran. O sea, no, porque hablamos como si todo eso no fuera lo más normal. Lo más normal. Lo más normal. Motivador. Y la fluidez, perdonad, o sea, tenemos a Cataluña un programa que está en pie desde hace muchos años que justamente se ocupa de todo aquello, ¿no? Del tema de la fluidez. Entonces, ¿cómo interpretar todo eso? ¿Cómo interpretarlo? Porque yo creo que de verdad los que trabajamos en la educación, en la escuela, tenemos la responsabilidad de interpretar otra clase de evidencias, que no son evidencias científicas, son pequeños hechos que se dan. Mira, yo lo único que puedo decir para mí es que aquel alumnado que salió tan mal parado en las pruebas PISA de 2022, porque el informe de 2023 se refería a pruebas realizadas en 2022, a ver, perdonad, o sea, aquel alumnado que salió tan mal parado con respecto a la comprensión lectora, que había vivido todo lo que ahora algunos, como hemos visto en la prensa, dicen que es la solución. Aquí no vemos un choque cognitivo. Yo digo, ¿y si fuese al revés? ¿Y si fuese al revés? ¿Y si quizás el problema tuviera algo que ver con aquella convicción muy, muy arraigada, muy presente, de así, entrenar la habilidad de la lectura de una forma mecánica? Que no es que está mal, es fundamental, pero creyendo que de esa manera se desarrolla la comprensión. Porque ese es el punto. Ese es el punto. O sea, más allá de todo, o sea, llevamos también décadas escuchando, leyendo investigaciones que cuestionan esa convicción. O sea, aquí tengo una muestra que va de 1981 a 2024. Bueno, 2024 soy yo, pero da igual. Lo más interesante, mirad, esta, que es del territorio. 1987. El modelo bottom-up considera la lectura como un proceso secuencial y jerárquico, proceso que se inicia con la identificación de las grafías que configuran las letras y procede en un sentido ascendiente hacia unidades lingüísticas más amplias, palabras, frases. Y entonces, en esta perspectiva, resulta imprescindible manipular con soltura las habilidades de decodificación o descodificación, mejor. La enseñanza de la lectura, en esta perspectiva, se asimila a la enseñanza de la decodificación. En cuanto ésta se automatiza, el lector puede ya ocuparse de lo que está leyendo. Y entonces, todo ya está hecho. Es decir, que en esa perspectiva, sí, incluso se considera que la comprensión del texto es un objetivo irrenunciable, no se instrumentan los medios que permitirían alcanzarla. ¿Por qué? Porque se da por descontado que eso pasa con todo ese proceso. Y bueno, da igual. O sea, en esa perspectiva, al final, las indicaciones sobre
actividades de enseñanza-aprendizaje dirigidas a la comprensión lectora son escasas, pocos específicas y, como decía la autora, aún de utilidad dudosa, como por ejemplo leer un texto y luego, bueno, aquellas preguntas. ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Qué ha hecho fulanito? O lo que sea. Otra cosa. Bueno, en esa parte que ahora os voy a decir, yo intentaba cuestionar el tema de del trabajo de la conciencia fonológica con los niños más pequeños, de infantil. Y por eso un poco cuestionar en general el tema. A mi em sembla que el debat sobre la comprensió lectora sovint es redueix a una visió simplista del problema, perquè en l'àmbit escolar normalment se sol considerar principalment la correcta descodificació de les peticions que apareixen en els exercicis que els alumnes han de fer. Porque está claro que se mide de por ahí. No entenen què? Els exercicis. Allò que l'escola li demana. Y luego veremos un par de ejemplos muy interesantes. Obviamente, sin preocuparse de que, els estudiants sembla que no entenen quan llegeixen, sense preocupar-nos de que és quelcom totalment abstracte, llunyà, descontextualitzat i mancat del més mínim sentit per a ells. O digo, ¿eso es importante o no? Aquí tenemos un ejemplo de una de las pruebas PISA. Lo publicó La Vanguardia un par de días después de que saliera el informe PISA. Creo que era el 8 o el 9 de diciembre del 23. Interesantísimo. O digo, un chaval de 14, 15 años o lo que sea, que le preguntan, le dicen, el problema es las ventas de DVD en el Reino Unido han bajado de 2008 a 2014 de esa manera. Lo primero, justo porque hacemos inferencias, un chaval se pregunta, ¿pero qué es un DVD? ¿Qué es eso? O sea, y luego puede ser que algunos que tienen la memoria más larga se acuerdan de cuando eran pequeñitos, que no estaba Netflix, no estaban todas las plataformas, y rogaba a sus padres que le pusiesen el DVD del Rey León o de la Barbie o de lo que fuese. Pero eso remontaba. Pero más interesante aún. Y estamos hablando de las pruebas PISA, la que luego dan paso a todo aquel debate que se lee. O sea, el tema es, el sistema solar es este. Ahí está representada la distancia media del Sol en UA, unidades astronómicas, UV, unidades astronómicas. Cada unidad astronómica equivale aproximadamente a 150 millones de kilómetros. Creo que aquí yo soy el único que no tenía ni idea de aquello antes de leerme eso. Y luego el problema es decir, a ver, la trampita es multiplicar, pero digo, o sea, això té sentit? O sea, este es un indicador válido de algo. No, porque si pensamos eso, yo creo que tenemos un problema. Bueno, intentaré ir rápido.
Está claro que después de esa primera parte de reflexiones, un poco así, siempre a mi estilo, la pregunta ¿qué se podría hacer? Es una pregunta importante. Yo obviamente no es que tengo la solución, ojalá la tuviera, ojalá la tuviera. Dejaría de ser pobre primero y todo aquello. Yo puedo hacer lo único que creo un poco sé hacer, que es plantear temas de reflexión. Bien, que os ofrezco como temas de reflexión y nada más. El primer tema sería algo que aún hace falta y es para mí aprender a reconocer, valorar y confiar en el enorme potencial de los seres humanos en las edades escolares, porque así no es. Porque así no es. Y además que se hacen grandes, menos se les reconoce potencial. Algunas rápidas referencias. En las últimas 3 décadas, los científicos han descubierto que los niños y las niñas más pequeños ya conocen mucho más de lo que se pensaba. Además, muchos estudios demuestran que aprenden de la misma manera que los científicos, conduciendo experimentos, analizando estadísticas y formulando teorías intuitivas acerca de la realidad tanto física y biológica cuanto psicológica. Niños y niñas más pequeños. Los niños son capaces de desarrollar hipótesis acerca de eventos complejos y de modificarlas cuando detectan su inconsistencia ante las evidencias propuestas por la realidad. Esa capacidad sugiere que los niños pueden utilizar procedimientos comparables a la lógica elemental a la hora tanto de crear como de descartar sus hipótesis. Desde los 3 meses, en la mente de los niños se pueden encontrar conocimientos organizados, pequeñas teorías acerca de cómo está hecho el mundo, que surgen independientemente de la interacción con otros seres humanos. Es decir, que no son el resultado de una enseñanza de un adulto, más bien que vienen de la relación con el mundo y con el entorno. Por ejemplo, los bebés comprenden algunos aspectos elementales de la física. Los niños no solo son óptimos procesadores de informaciones, sino que poseen una lógica propia, formulan hipótesis y razonamientos que van más allá de la suma de sus experiencias previas. Y una última, que esta no la tuve que traducir, varios trabajos en neurociencia cognitiva publicados estos últimos años han demostrado que en la etapa preverbal los niños utilizan de manera instintiva el método científico como instrumento para conocer y relacionarse con el entorno. Y también que usan algunos razonamientos propios de la lógica filosófica, como el silogismo disyuntivo, con los mismos objetivos instintivos que utilizan el método científico. Entonces, esta es la pregunta. O sea, yo digo, ¿cómo es posible que seres tan capaces y competentes al final no logren comprender los textos?
quizás el problema tiene algo que ver con lo que hace la escuela. No, ¿por qué? Queriendo ayudarles, porque yo nunca dudo de la buena voluntad que desde la escuela se tiene para hacer las cosas. El tema es realmente cómo se hacen. Una de las pocas reflexiones interesantes que salieron después de todo el follón de Pisa fue este texto que decía, pero a ver, lo que Pisa evalúa tiene que ver con lo que se hace en nuestro sistema educativo. No, porque si no, todos van a cargarse todo. Bien, entonces, yo creo que todo eso nos cuestiona y nos pide que reflexionemos sobre cómo realmente estamos reconociendo a la identidad de la infancia que no es infantil, es 0-18. Y no porque lo digo yo, porque así lo dice la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Qué les estamos reconociendo? Y también, perdonad, otro gran tema sería el de cambiar la actitud con la que la escuela muchas veces actúa y empezar a valorar la significatividad y la relevancia de sus actividades con respecto al alumnado, porque si no, no se va a ir a ningún sitio. En este sentido, mirad, en este último libro de Fernando Hernández y colaboradores, yo creo que podemos encontrar algo interesante. La necesidad de explorar y expandir el aprender desde una epistemología que conecta la experiencia de los aprendices con su necesidad de establecer relaciones consigo mismo, con los otros y con el mundo. Este propósito nos lleva a pensar lo que se puede aprender en relación con la vida del aula y de la escuela, dentro y fuera de ella. Nos guía la distinción entre aprender y aprendizaje. El primero se refiere a lo que nos afecta y nos hace cambiar el punto de vista. Y tiene las características de un evento que transforma el sujeto. El segundo se asocia con la fantasía de que se puede planificar y medir de manera sistemática y generalizada lo que se aprende mediante una prueba de papel y lápiz. Y luego que cada uno elija. Son dos posibilidades que creo nos podrían ayudar también en relación a una visión del tema comprensión lectora un poco más amplia. Y hay otra más que a mí me parece relevante, que sería la de ampliar la visión y pasar del concepto de comprensión lectora reducido en un sentido muy cuestionable como el que hemos visto antes, y pasar al concepto de comprensión textual. Y aquí un paréntesis, me alegro muchísimo de que de todas las cosas que caracterizan la identidad de esta jornada, de estas jornadas con respecto a esa visión mucho más amplia del tema. Y me ha parecido óptimo. O sea, hay diferencias, uno puede preguntarse, ¿hay diferencias entre comprensión lectora y comprensión textual? Puede parecer que no, pero también que sí. Es decir, ¿qué se entiende por texto? ¿Qué se entiende por texto? Yo hago referencia a la semiótica, según la cual un texto es el resultado de cualquier proceso comunicativo que se expresa a través de un lenguaje.
Y así se incluyen todos los lenguajes que existen o una mezcla de ellos. Es una visión un poco más amplia del concepto de texto, pero ¿en qué nos invitaría a pensar? En algunas cosas. Primero, un mismo contenido comunicativo puede tener múltiples representaciones textuales a través de diferentes lenguajes. El mismo contenido comunicativo, y es muy sencillo de ver, o sea, divulgación científica a través de un texto escrito, pero divulgación científica a través de un video. El contenido es el mismo, pero no solo. Obra literaria, en forma de libro y en forma de audiolibro, que es el mismo. O sea, poesía. Un trozo de una poesía de Miquel Martí i Pol y también en forma de videopoema o en forma también de narraciones de audiolibro. Una canción. Aquí si pinchara el enlace se conectaría y saldría a una canción que me encanta, pero también en forma de letra. En forma de letra. También en forma de visualización de la intensidad del sonido. Y es lo mismo. Es el mismo contenido comunicativo. Y todos aquellos lenguajes dan forma a ese contenido comunicativo. Lo mismo, la actualidad aquí, hablas así de la pandemia, como salió en la prensa en aquel entonces, o en la forma del podcast de Carlas Porta. Incluso a veces puede haber textos que parecen una cosa y son otra. ¿Alguien está familiarizado con este cuadro? Este cuadro es el texto de denuncia más potente y contundente que hubo en aquella época en contra del poder de la Iglesia y de la represión ideológica ante toda forma de libertad. Un cuadro así. Este cuadro es un engranaje narrativo que lleva a todo. Lo importante es entrar por la puerta correcta. ¿Y cuál es? ¿Cuál es la puerta correcta? ¿Qué es eso? Esta es la puerta. ¿Por qué? Porque si uno se pone a mirar este cuadro desde un único punto de vista, lo que encuentra es esto. Y el choque cognitivo que produce esto abre la mente a buscar a través de un sistema complejo de simbologías el significado. Y obviamente este texto estaba hecho de esta manera porque era una crítica en contra de Thomas More encarcelado en la Torre de Londres. Y el autor no quería hacer lo mismo. No quería acabar de la misma manera. Por eso un cuadro era. Pero textos. Pero ¿y eso qué significa? Significa también que cada forma textual supone un propio proceso de descodificación, interpretación y comprensión. Y esos procesos se complementan y se enriquecen mutuamente. Y entonces, los jóvenes, aquellos jóvenes que todo el mundo machaca, nos podemos preguntar,
¿En qué realidad viven? Porque es cierto que viven en una realidad donde continuamente encuentran contenidos comunicativos que se expresan y representan a través de una multiplicidad de lenguajes. Y entonces preguntarnos qué procesos de interpretación y comprensión activan aquellos lenguajes. Pero ¿cuál es el problema? Es que son diferentes de los que la escuela reconoce y valida, pero son reales. O sea, yo digo, preguntarnos, en una época donde parece que algunos dicen dentro de un año, algunos dicen dentro de 5 años, llegaremos a la singularidad. La singularidad es el punto donde la inteligencia artificial será más inteligente de los humanos. No se sabe si será el próximo año o si será en 2030, pero digo, entonces, preguntarse, más allá del texto escrito, ¿cuántas tipologías textuales, cuántos lenguajes forman parte de la experiencia cotidiana de los jóvenes? ¿Mm? Es decir, ¿cuántas tipologías textuales? Y aquí me he olvidado un montón, porque al final yo no dejo de ser un boomer. Al final, está claro, por eso. Este me encanta, este vídeo me encanta, lo siento. De series de TV, vídeos, videojuegos. Y cuando antes has dicho que teníais una sección de videojuegos, me he medio vuelto loco. Porque aquí también hay mucho. Pero la street dance, la danza callejera, el estilo urbano, este también es un lenguaje, ¿sabéis? Y el arte urbano, todo eso, el arte urbano, todas fotos de Barcelona, de Cataluña. Y las stories. No, porque como si eso no fuera lo malo, no existiera. El tema es que existe todo esto. Y si no nos preguntamos qué procesos de percepción, descodificación e interpretación activan en los jóvenes esos lenguajes, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué procesos de comprensión? ¿O seguiremos pensando que comprender es comprender el ejercicio que te han mandado hacer? Que habla de DVD o que habla de observa cuántas uñas tiene en el pie el dinosaurio, pero obsérvalo directamente. Yo digo, mirad, y no porque es positivo, ¿sabéis? Pero plantearse esta pregunta, es decir, si la escuela no podría como mínimo reconocer que ese multiverso textual forma parte de la vida de los jóvenes. ¡Existe! Y quizás también podríamos empezar a preguntarnos, hostia, ¿se podría? ¿Podríamos reflexionar sobre la posibilidad de aprovechar aquellos procesos que sí o sí ya están viviendo? Y significa que hay un potencial. No, porque quizás sería la manera para que los jóvenes no vivieran la escuela como un lugar ajeno, lejano. Bueno, está claro. Desde el punto de vista de la escuela, el tema es que esos lenguajes son un problema, no son o no pueden ser una oportunidad. ¿Por qué? Porque son demasiado pop. Y olvidándose de que esto también, en su momento, cuando apareció,
parecía demasiado pop. ¿Qué pasa? Collons, ha menjat tot el temps d'abans. Bueno, da igual, me han avisado que se ha acabado el tiempo y... No, no lo sé, yo no sé qué decir. Acá creo que... ¿Mm? Sí, bueno, perfecta. Ay, dado todo eso, repito, yo creo que si se reconociera que los jóvenes, los llamados nativos digitales, ¿no?, tienen maneras diferentes de relacionarse con la realidad con respecto a las que la escuela considera válidas. Y entonces, ¿no podríamos crear aquel proceso de acercamiento entre la escuela y el mundo juvenil? Porque la verdad es que si no se, y hablo sobre todo de secundaria, si no se produce esa conexión, la brecha se hará cada día más amplia. Y un ejemplo de la brecha, muy sencillo, lo encontramos en el libro más vendido de toda Cataluña. Per cómo habla de los nativos digitales. Els alumnes d'avui dia són nadius digitals, diuen els entesos. E luego, estic tip de trobar-me que, tot i que són nadius digitals, no saben adjuntar un document Word o PDF en un correu electrònic. I això per no parlar de saber fer un índex automàtics. Perdonad. O sea, si no se entiende que nativos digitales significa que se vive una manera de relacionarse con la realidad diferente. No saber usar las tecnologías para hacer lo que los adultos quieren que se haga. Pero este es el ejemplo de la brecha. Este es el ejemplo de la brecha. Y todo, o digo, bueno, da igual. Acabo, puedo acabar, ya no queda mucho. Y vuelvo aquí, y aquí hay una conexión con la última parte de la ponencia anterior que me parece muy importante, porque está claro que otra cosa fundamental con niños y niñas más pequeños sería la de permitir que realmente, desde las más tempranas edades, desarrollaran y vivieran una pasión por las historias. Y eso significa ofrecerles el más amplio y rico abanico de oportunidades al respecto. Obviamente, ya esto lo paso porque aunque no se domine la lectura, se pueden, sí tanto que se pueden comprender historias, y tanto. Y no olvidémonos que los humanos lo hemos hecho por siglos. Por siglos. Antes justo de que se creara la escuela universalizada, era así que conocíamos, mirando pinturas sobre las paredes de las iglesias o de los lugares sagrados, o escuchando los cuentacuentos que iban de un sitio al otro contando historias. El valor de la oralidad por siglos, cuando el analfabetismo no era el 70 del siglo XIX, era el 95%. Bueno, da igual, esta parte la paso. No, bueno. O sea, dos tonterías al principio. O sea, al final, ¿qué significa? ¿Qué supone comprender el significado de un texto? Significa identificar el contexto general del discurso que el texto propone.
identificar los elementos que dan forma a ese contexto y las diferentes acciones que van sucediendo o sucederán. Y así, progresivamente, acercarse al significado de ese texto. Bueno, entonces, con los más pequeños, ¿qué deberíamos hacer? Limitarnos a leer libros. Mira, puede ser que si se pensara eso, mucha gente pensara, pero a ver, este está medio borracho. Aún no. Después con el cava puede ser que sí. Porque eso ya se hace a menudo. Hostia, eso sí es verdad que se hace a menudo. Pero ¿qué leemos? ¿Qué se lee en la escuela? O sea, por ejemplo, toda esa cosa de leer para enseñar a reconocer las emociones. Se lee un cuento y luego, ¿cómo se siente el personaje del cuento? Segundo de primaria, Escola Bressol. Escola Bressol, quina emoció es y mireu. No, el problema es quina tristesa capaz hi ha això. Aquest fa 3 setmanes. O sigui, només hi havia 2 colors de gomets, però aquestes són les emocions que ens han agradat més. Hòstia, només hi havia 2. 3 setmanes. No com aquí, 2017. O sea, pero el problema es qué concepto de libro. ¿Qué concepto de libro y qué concepto de potencial de libro? Y peor aún, ¿qué reconocimiento de la identidad y de la inteligencia de la infancia hay detrás de esa manera de usar los libros? Aquí tengo que admitir que he tenido que cambiar a última hora la diapositiva, sí, porque había puesto una donde mencionaba a Pepe Carvalho y luego he dicho mejor que no lo haga. Por eso, mirad, al final es eso. O sea, el problema es que la literatura infantil no es una especie de pastilla pedagógica hecha para enseñar o para trabajar. Mundo transformado del lenguaje. Y entonces, ¿qué habría que leer? Ahora voy a decir algo que quizás no se entienda. Yo digo las historias de verdad. Muy bien. Y la gente seguirá pensando, ¿qué serían las historias de verdad? Os lo digo así. Un ejemplo. Una historia de verdad no es un libro que te explica lo que son las emociones, que pretende explicarte lo que son las emociones. La historia de verdad es una historia que te hace emocionar. No es un libro que te explica qué es la empatía. Es una historia que te hace empatizar. No es un libro que te explica los nombres de los sentimientos. Es un libro que te hace sentir sentimientos. Historias de verdad. Y las historias de verdad no son políticamente correctas. No todas son políticamente correctas. Mirad, he buscado si había la edición en catalán y no la he encontrado. Italo Calvino, uno de los escritores europeos más importantes del siglo XX, pasó años viajando por toda Italia recogiendo las historias tradicionales. Historias donde había los arquetipos más profundos, incluso muchas que no acababan para nada bien, y donde se reconocía como algunos arquetipos narrativos
estaban presentes en todas partes, pero en determinados territorios no había final feliz. Por ejemplo, una que yo me acuerdo, está claro, yo en mi época de maestro, pero ya hace muchos años, solíamos leer estas historias. Ahora si uno lo hace, le denuncian por traumatizar a niños y niñas. Oye, estaban encantados, o sea, estaban, ¿sabéis cómo estaban? Estaban así, y vaya traumatizados. Había la historia que era El tío Lobo, una versión políticamente incorrecta de La Caperucita Roja, escrita antes de que existiera el libro de La Caperucita Roja, donde el tío Lobo era el dueño del mundo, de aquel que no es muy difícil encontrar una correspondencia en los aristócratas y toda esa gente. Y por eso la mamá dice a la niña que lleve, no sé si eran pasteles o albóndigas o algo parecido al tío Lobo, porque era lo que correspondía. Y ella tiene mucha hambre y por la carretera no puede más. Y sin pensar en las consecuencias, se las come. Y luego se da cuenta y dice, hostia, ¿y ahora qué le llevo? Por suerte, acababa de pasar por ahí hace poco un caballo. Un caballo. Y el resto lo podéis imaginar. Recoge algo del caballo que había dejado el caballo y lo envuelve muy bien y se lo lleva. Y el tío Lobo, lobo de verdad, se lo come. Y al final, no os lo cuento, pero este era el efecto. Vivir, vivir, vivir. Para mí, aquí sí que tenemos un comienzo. O sea, que es poder vivir cuantos más momentos de lectura de historias de verdad. Y no solo porque amplían el vocabulario, porque sí sucede. Porque, ¿sabéis por qué? Porque, como decía Eduardo Galeano, estamos hechos de historias. Estamos hechos de historias. Estamos hechos de historias. Estamos hechos de historias. Y al final solo nos queda una pregunta. Pensamos que eso tendría beneficios futuros con respecto a la comprensión lectora de verdad. Y se ha acabado.